Sean bienvenidos a este nuevo webinario que, al igual que todos, se desarrolla con temas de gran interés para el país, para los profesionales que reciben esta transferencia de conocimientos. Este día tenemos el honor de presentar al doctor Guillermo Docena, quien desde Argentina nos hablará sobre el estado actual de la inmunogenicidad de las vacunas anti-SARS-CoV-2. Hemos sido testigos de la importancia de la vacunación para prevenir la enfermedad grave y aún en situaciones en las cuales las variantes han tenido una elevada transmisibilidad, como las recientes, donde se ha comprobado que la vacunación reduce la replicación viral, mejorando la prevención de la enfermedad, pero más que todo las complicaciones mortales o las que ocasionan secuelas graves en la población. Esta información nos será actualizada este día por un experto en el tema, como es el doctor Guillermo Docena, quien es profesor titular de Inmunología de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, vicedirector del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos, expresidente de la Sociedad Argentina de Inmunología y actualmente secretario permanente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Inmunología. Es vocal titular de la Junta Directiva Ejecutiva de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica y es director del Comité de Inmunología Clínica de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Desde hace 30 años ha trabajado en su área de inmunología de mucosas, focalizando aspectos básicos aplicados a la inflamación intestinal, especialmente en alergia alimentaria y enfermedades inflamatorias. Actualmente lidera una nueva línea de COVID-19 en la que ha desarrollado herramientas inmunológicas para el desarrollo de métodos de diagnóstico y se encuentra finalizando la fase preclínica del desarrollo de una vacuna para la COVID-19. De modo que tenemos un distinguido profesional con conocimiento sólido en el área, quien va a hablar de un tema muy interesante para la comunidad de profesionales de la salud de El Salvador. Bienvenido, doctor Docena, nuevamente al Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Le cedo la palabra. Para mí también es un gusto compartir esta actividad con ustedes, por más que sea a la distancia a través del Zoom, pero bueno, ya prontamente voy a estar por ahí, así que podemos hacer algún tipo de actividad presencial de la cual participaré con mucho gusto. Obviamente cuando hablamos de vacunas en COVID es mucho lo que hay para mostrar, es mucho lo que se está sabiendo. Yo decidí elegir ciertos temas de manera que si por las expectativas ustedes necesitan algún otro tipo de información, después que dé la charla, digamos, en la parte de preguntas, ahí me las pueden hacer, no hay ningún problema, pero obviamente una charla de 30 a 45 minutos uno no puede incluir todos los temas que quisiera. Voy a compartir pantalla, así organizo mejor la charla con una presentación. Y bueno, así como la pandemia ha ido cambiando a lo largo del tiempo, durante ya van casi 2 años y medio, 32 meses prácticamente, también podemos decir que lo que ha pasado con las vacunas ha cambiado de forma muy marcada, muy notable. Y bueno, esta imagen que ahora elegí van a ver al final de la charla, porque decidí incluirla, pero un poco, bueno, lo que me pidieron y lo que me parece importante resaltar en este momento de la pandemia es, bueno, ver cuál es el estado actual de las vacunas, de la respuesta de la población, no solo de la población, sino que también van a ver la respuesta de los individuos que están infectados. Y bueno, y si bien la pandemia no ha terminado, yo creo que estamos en una etapa muy avanzada en lo que es el control de la pandemia, pero bueno, probablemente todavía falte un pasito más, por eso al final de la charla se lo voy a dedicar a lo que
considero que necesitamos para lograr controlar completamente la pandemia y que la población quede en un estado de protección frente a un virus que seguramente no va a desaparecer como ya lo han hecho otros coronavirus como el SARS-1, para lo cual necesitamos mantener el estado de inmunidad de la población en niveles elevados para evitar problemas como los que hemos pasado en estos 2 años y medio. Entonces la idea de la charla es dividirla en 4 partes. Voy a hablar primero rápidamente de cuál es el impacto que ha tenido no solo las vacunas, sino los planes de vacunación hasta aquí en la pandemia. Luego voy a avanzar un poquito con lo que usted mencionaba, doctora Sandoval, con respecto a la emergencia de nuevas variantes de riesgo y qué rol tienen estas vacunas. Y finalmente, bueno, voy a hablar un poquito de lo que considero que es el futuro de la vacunación frente a estas nuevas variantes, ya considerando que la variante original no existe más en el planeta, probablemente al menos en humanos, es probable que esté en otra especie. Y si queda tiempo al final voy a hablar 2 palabras, mucho no puedo hablar ni puedo mostrar por cuestiones de protección de propiedad intelectual de Argenvac, que también es parte del futuro nuestro en Argentina, y bueno, somos una de las 3 vacunas que se están terminando de generar o de estudiar aquí en nuestro país. Entonces, para empezar, me gustaría hablar un poquito de números y mostrar el panorama general, que seguramente ustedes lo conocen y lo manejan, pero es importante resaltar que en 1 año y medio se han dado 12.600 millones de dosis, lo cual es algo totalmente inédito en la historia de la vacunología. Nunca se dieron en este tiempo tantas dosis de vacunas, y si uno considera que la población mundial es alrededor de 7.000, un poco más, millones de personas, 12.600 millones de dosis deberían haber sido suficientes para que toda la población reciba al menos una dosis y gran parte de la población tenga un esquema de vacunación completo y de protección. Sin embargo, podemos ver que eso no es así. Un poquito más de la población mundial ha recibido un esquema completo de vacunación, y eso tiene mucho que ver con lo que actualmente estamos pasando en la pandemia y que se refleja un poco aquí en este mapa que está aquí abajo, con distintas intensidades de colores que por suerte van cambiando con el tiempo. Cada vez que busco este mapa en alguna charla en New York Times, veo que está distinto el mapa, lo cual es importante, porque quiere decir que algo se está haciendo luego de todos los errores que se han cometido, sobre todo en esta pandemia y en la pandemia anterior. Pero el punto es que hay una población o un porcentaje de la población muy alto que no ha sido vacunado, y esos son cientos o miles de millones de personas. Y en este momento, con las variantes virales, donde no solo el esquema completo de vacunación es suficiente, sino que necesitamos las dosis de refuerzo, cobra importancia este porcentaje de la población, mucho menor aún, que ha recibido estas dosis de refuerzo. Lo que sí en este momento, en esta parte de la diapositiva, lo que podemos ver, si uno enumera la cantidad de vacunas que todavía se están estudiando en las distintas fases clínicas, 1, 2 y 3 en humanos, hay más de 130 vacunas que todavía están evaluándose, y tenemos más de 30 vacunas entre autorizadas y aprobadas que se están utilizando en forma libre en la población. Bueno, el panorama es bastante promisorio, y nuevamente, bueno, habla de un récord o un hito, como vamos a ver más adelante, que se ha realizado, o que la comunidad biomédica ha realizado en tan poco tiempo, de desarrollar tantas vacunas para un virus emergente. Entonces, ¿cuál es el impacto del empleo de distintas plataformas? Las vacunas son todas distintas. Por más que algunas compartan plataformas, no son exactamente iguales. Y eso nosotros lo hemos estudiado en Argentina, se ha publicado recientemente en Cell Reports Medicine, y ha mostrado que el empleo de vacunas distintas
de plataformas distintas y de distintas vacunas de la misma plataforma, genera una inmunidad que es mucho mayor que donde se emplean vacunas únicas o una menor variedad de vacunas. Entonces, en este momento, todas estas vacunas que se están empleando en la población mundial, con ese número que recién les mencioné, que es absolutamente récord, este es el esquema o es el perfil de las curvas de contagios, de muertes, y de, bueno, obviamente de vacunación en la población mundial, y lo que podemos ver en este momento es que luego de haberse aplicado esa cantidad de dosis, las curvas de contagio, si bien siguen teniendo picos, esas curvas están aparentemente bastante controladas, pero lo que es más importante es que el número de fallecidos, y también sabemos que el porcentaje de población con enfermedad severa, también está reduciéndose. De hecho, se informó la Organización Mundial de la Salud que esta semana tuvimos el menor número de fallecidos desde que se inició la pandemia, lo cual también es algo récord y algo inédito, porque hasta ahora hemos tenido los mayores picos en el hemisferio norte en la temporada de verano, y este año eso no ha ocurrido y no está ocurriendo, ya sean curvas de contagio, aunque probablemente estén subdiagnosticadas, pero si fuera tan marcado, eso se hubiera visto en este tipo de estudios epidemiológicos. Entonces, bueno, la vacunación tiene un impacto muy fuerte sobre el número de contagios y sobre la severidad y el número de fallecidos. Y como podemos ver aquí, obviamente la curva de vacunación ha disminuido marcadamente, pero bueno, tenemos en ciertas regiones un porcentaje muy alto de la población que está protegida con esquema completo y o dosis de refuerzos. Y en nuestro país la situación es un poquito distinta, y eso también refleja el impacto que tienen las vacunas en cada población por cuestiones genéticas de la población. Ya hemos visto que todos tenemos una respuesta distinta frente a las vacunas, y todos tenemos una respuesta inmune distinta frente al mismo virus o frente a la infección. Y entonces, dependiendo de las vacunas que se usan, las combinaciones, etcétera, eso también va a impactar en estas curvas epidemiológicas. Entonces, fíjense que en Argentina hemos tenido prácticamente solo 3 olas epidémicas, cuando en el mundo y en muchas regiones y países van por la sexta, quinta o sexta ola. Nosotros hemos tenido 3, como ahora les voy a mostrar. También con el número de fallecidos, en este año está bastante controlado, y obviamente también está bastante, digamos, más amesetado lo que es vacunación, porque probablemente tenga que ver con que la situación esté controlada. Pero una gran ventaja que tenemos en nuestro país es que cuando hay campañas de vacunación frente al riesgo de olas de contagios y olas de enfermedad severa, la gente responde yéndose a vacunar o yendo a recibir las dosis de refuerzo. Y es por eso que hay, ya llevamos al menos 2, o yo diría 3 olas que en nuestro país no se han producido. Y eso se refleja en estos otros gráficos. Podemos ver que más del 90% de la población en Argentina ha sido vacunada, el 84%, y estos números seguramente son más altos porque mucha gente se fue a vacunar a otros países. Pero bueno, un porcentaje muy alto de la población ha recibido esquema completo y también dosis de refuerzo, un 67%. Eso es importante. La evolución a lo largo de, sobre todo el año pasado, la vacunación tuvo una evolución muy distinta antes y después del mes de junio y julio, con la llegada de Argentina de la variante Delta, que en otros lugares produjo ondas de o digamos olas de fallecimientos muy marcadas, y en Argentina también lo produjo, pero a partir de estos estudios que hicimos de combinación de vacunas frente a la escasez y a la poca disponibilidad de vacunas en nuestro país, cuando empezamos a estudiar y empezamos a ver que combinar vacunas es seguro, es perfectamente tolerable, y después vimos los resultados que daba, bueno, ahí se intensifica lo que es segunda dosis de vacunación y también dosis de refuerzo, de manera que cuando llega Omicron en Argentina, un porcentaje de la población ya tenía su tercer dosis de refuerzo. Y eso se ve muy claramente en este tipo de gráficos de la derecha, donde cada puntito
es una persona que falleció, el eje de la izquierda es la edad, y el eje de las abscisas o el eje X es el tiempo. Estos son los fallecidos en la primera ola, donde no teníamos vacunación. Esto fue hasta el mes prácticamente de febrero, marzo del 2021. Esta es la segunda ola, donde entra en nuestro país la variante Manaos o P1, que produjo también un número muy elevado de fallecidos, pero como la población adulta mayor estaba prácticamente toda con una dosis, fíjense que la edad promedio de fallecidos disminuye entre 40 y 60 años. Y luego digamos, de este tiempo, como les decía, donde se refuerza mucho la segunda dosis con la combinación de vacunas. Fíjense cuando entra Omicron en Argentina, el impacto que tuvo sobre el número de fallecidos, que fue mucho menos que en otros países. Y lo mismo podemos ver en este gráfico de la izquierda, que un poco también refleja que la forma en que se desarrolla la pandemia en cada país depende de la población, del estado de vacunación y del tipo de vacunas, porque, por ejemplo, aquí tenemos la primera ola, que es esta que está en gris, donde no había vacunas, la segunda ola, que en la mitad de esta ola empezamos a vacunar, y ya la tercera ola de Delta nosotros no la tuvimos, aquí en Argentina no tuvo impacto, y eso tuvo que ver con que la población estaba recibiendo la segunda vacuna, y luego, bueno, Omicron con su tremendo poder de transmisión, generó muchos casos, muchos contagios, pero como podemos ver en la parte inferior del gráfico, el número de muertes fue mucho menor que en la primera ola, donde no había vacunas, y en la segunda ola, donde la población había recibido una dosis. Es decir, que cuando llega Omicron y ya una gran parte de la población tenía esquema completo, el número de casos se cuadruplicó con respecto a la segunda ola, pero el número de fallecidos no copió a la curva de contagio, sino que todo lo contrario, se redujo a la mitad con respecto a la segunda ola. Entonces, esto es la única forma de explicar qué es lo que ocurrió aquí o por qué ocurrió esto aquí, que no tuvimos la tercera ola de Delta, y por qué la ola de Omicron tuvo un impacto muy reducido en lo que es hospitalizaciones y muertes. Solamente se puede explicar a través de la aplicación de vacunas y los planes de vacunación, y sobre todo de combinación de vacunas. Y otro punto muy importante que quiero resaltar con respecto al impacto de la vacunación en esta pandemia es esto que se muestra aquí. Estas curvas seguramente ustedes las conocen, y es cómo han cambiado las curvas de casos y muertes por enfermedades infecciosas antes y después de la vacunación, y en muchos casos con muchas vacunas que sabemos que han tenido un efecto muy positivo en salvar vidas, y sobre todo de chicos, podemos ver que a partir que se comienza a vacunar, y sobre todo que se empiezan a implementar programas de vacunación, prácticamente a partir de la década del 50, bueno, estas infecciones o estas enfermedades infecciosas se fueron controlando. Lo podemos ver con difteria, con polio, a partir de la década del 50 y del 60 y luego del 80, también con sarampión, bordetella pertussis, hemófilus, meningococos, etc. Pero algo que es muy llamativo es que en general, cuando observamos que esto ocurrió, el control de la enfermedad llevó 10 o 20 años, o sea, 1 o 2 décadas. Y aquí, como hemos visto, si bien todavía no podemos decir que hemos salido de la pandemia, pero sí que se ha controlado, en menos de 2 años de vacunación se han controlado los casos, y sobre todo se ha controlado el número de fallecidos o de enfermedad severa. El gran problema de esto es que, como les decía anteriormente, si uno compara la población vacunada versus la población mundial, tenemos más de un 50% de población, y esa población está concentrada en países que tienen ingresos medios y altos, es decir, sobre todo países del hemisferio norte, que es donde se producen las vacunas, aunque en muchos países donde se producen las vacunas los porcentajes de población no vacunada son muchos más altos que en otros países de hemisferio sur. Pero bueno, esto habla nuevamente de lo que les comentaba hoy, de la disparidad en la distribución de vacunas y los programas de vacunación regional
que es un problema que hemos repetido luego de la pandemia de H1N1 en el 2009, donde muchos países recibieron sus vacunas 1 año y medio o 2 años después de la vacunación. Eso aquí se quiso evitar a través de la creación de COVAX, y bueno, claramente ha fracasado, y un poco la consecuencia de ese fracaso es lo que les mostré anteriormente, un continente entero subvacunado. Entonces, para resaltar en esta primera parte cuáles son los hitos que se han alcanzado en la vacunación para COVID, quisiera enumerar estos, que es muy importante. Es la primera vez que se vacuna durante la pandemia para una enfermedad infecciosa emergente, es decir, cuando hay que desarrollar una nueva vacuna. Nunca antes se había vacunado durante la pandemia, y eso es consecuencia de todo el desarrollo que se ha logrado, no solo en esta pandemia, sino también en los últimos años, y sobre todo a partir del aprendizaje de las últimas pandemias, de ébola, de influenza, y de otros coronavirus como SARS y MERS, y todo eso que se ha volcado y se han creado alianzas y se han desarrollado estrategias que, bueno, se ha reflejado lo que se ha trabajado en esas alianzas en esta pandemia. Entonces eso determinó que el tiempo, como les dije, de desarrollo y producción, que no es menor, es la primera vez que toda la población del planeta requiere un medicamento para un único blanco, por lo cual la producción hemos visto que es digamos, un escollo bastante importante de resolver, pero bueno, se ha resuelto en tiempo récord y en tiempo histórico. Como les decía recién, también el tiempo de control de la pandemia ha sido importante y récord. Todo este desarrollo que hemos visto deja nuevas plataformas vacunales, como las vacunas de RNA, que estaban siendo estudiadas y pensadas para otras situaciones u otras enfermedades no infecciosas, como enfermedades tumorales. Pero bueno, estamos viendo, y después más al final de la clase les voy a mostrar un ejemplo de cómo se están aprovechando estas plataformas. Y el otro punto que es muy importante, que se está calculando en este momento a través de distintos modelos matemáticos, es cuántas vidas se han salvado a través de la vacunación, y se estima que por lo menos son 20 millones de vidas. Si consideramos que hay más de 6 millones de fallecidos, aunque ese número está subestimado, deben ser el doble por lo menos, y bueno, se estima que alrededor de 20 millones o más de vidas se han salvado gracias a las vacunas. Pero bueno, no todo son éxitos en lo que hemos tenido en esta pandemia con las vacunas. Este es un gran problema que hemos tenido y estamos teniendo. Si uno analiza las distintas olas epidémicas a lo largo del tiempo, claramente estas dos se han producido sin vacunas, pero una vez que aparecen las vacunas y se empieza a vacunar en forma masiva, como mencioné anteriormente, las curvas vuelven a repetirse con una frecuencia muy parecida. Esperemos que ahora eso cambie, y esto tiene que ver con la aparición de nuevas variantes, lo cual han sido y son probablemente la principal amenaza para las vacunas, por lo cual es importante que se empiece a pensar en el futuro y en la proyección de estas vacunas en el contexto de cómo va transcurriendo esta pandemia. Entonces lo importante es que cada vez que ha aparecido una variante de riesgo, ha aparecido una curva, y ahí es donde se estudia la eficacia o el rol de las vacunas frente a estas nuevas variantes. Pensemos que todas las vacunas están dirigidas contra la variante ancestral o la variante Wuhan. Esta variante prácticamente ya no existe y no circula, como les decía, en el planeta en humanos, por lo cual son vacunas que estamos aplicando y estamos utilizando contra virus que son distintos, contra los cuales las vacunas generan la activación del sistema inmune. Pero algo importante que ha pasado en la mayor parte de los países, hay otros que no, como Portugal, es que luego que se ha producido el pico de contagios, 2, 3 o 4 semanas después, ese pico ha sido copiado
por un pico o una ola de hospitalizaciones en celeste, y luego posteriormente una ola o picos de fallecimientos o muertes. Eso ha pasado en las distintas olas, con las distintas variantes virales, con vacunación, sin vacunación, aunque lo que se ha visto es que la mayor cantidad de fallecidos se da en la población no vacunada. Pero algo que estamos viendo actualmente es que con estas nuevas subvariantes de Omicron, que tienen un poder de transmisión mucho más alto, en la última curva o la última oleada, la de BA4 y BA5, a partir del verano del hemisferio norte, invierno del hemisferio sur, el número de casos se ha controlado, o sea, no ha tenido la magnitud de BA1 y BA2, lo cual también tiene que ver algo que vamos a ver ahora, que el proceso infeccioso impacta también en la respuesta de las vacunas. Pero aquí lo importante para resaltar es que los casos han disminuido, las hospitalizaciones y los fallecimientos también han disminuido marcadamente. En Argentina prácticamente no tuvimos una ola por BA2 que entró en abril en Argentina, y BA4 y BA5 que entró en junio. Ha sido muy leve esta ola, y eso tiene mucho que ver con la vacunación en nuestro país y en el mundo. Entonces, cuando uno habla de variantes de riesgo, todos ya sabemos lo que es una variante de riesgo, la diferencia con una variante de interés. La principal característica que distingue a estas variantes es el poder de transmisión. Así es como estas variantes logran imponerse, logran desplazar a los otros virus que están circulando, y por eso es que siempre se trata de calcular cuál es el poder de contagiosidad, el poder de transmisión, o el R0 que se llama, y eso es lo que tenemos aquí en este gráfico. Si uno compara el poder de transmisión, o R0, el número de reproducción de distintos virus, podemos ver que al comienzo SARS-CoV-2 se estimaba entre 1 y 4, o 1 y 5, eso depende de la población, y ha ido cambiando a medida que ha ido evolucionando la pandemia, y eso, si uno lo compara con otros virus, podemos ver o sabemos que el de sarampión o bordetela son los virus más infecciosos, con un número de reproducción alrededor de 17, 18, es decir, que una persona contagia a 17, 18 personas susceptibles, y otros virus tienen un poder de contagiosidad bastante menor. Aquí lo que vemos en este gráfico, algo muy interesante, que esto es cómo evoluciona un virus en la naturaleza, y este virus, que no tiene un gran poder de mutación, pero sí tiene un gran poder de transmisión, y por lo tanto chances de mutar porque se va replicando en un elevado número de individuos. Pero fíjense, a medida que fueron apareciendo las variantes, cómo va aumentando este número de reproducción, o poder de transmisión, o poder de contagiosidad, y esta última variante, la Omicron subvariante 4 o subvariante 5, fíjense que ya tiene un número de reproducción similar a lo que es sarampión o bordetela. Es decir, que esta variante que ahora prevalece prácticamente en todo el mundo, ha desplazado completamente a las anteriores, las que no fueron Omicron, como alfa, beta y delta, y luego cuando aparecieron las subvariantes BA1 y BA2, y ahora la BA4, BA5 han desplazado completamente, porque tiene un poder de transmisión tremendo. Es decir, que estamos ante un virus que se transmite en forma muy marcada de un individuo a otro, y se replica también en forma muy marcada en un individuo cuando lo infecta. Entonces, bueno, lo llamativo es que frente a estas características de este virus, recordemos cuando aparece la variante británica o alfa, o la misma delta, con 5, el doble del poder de transmisión, la cantidad de muertes que produjo. Bueno, ahora con un virus que es mucho más contagioso, esa cantidad de muertes no se está produciendo. Y eso básicamente, si bien puede deberse a las características del virus, a las células que invade, pero mucho tiene que ver con la respuesta inmune por la vacunación y por infecciones anteriores. Entonces, bueno, frente a esta situación y frente a lo que estamos viendo de surgimiento de nuevas variantes a lo largo del tiempo, a pesar
que la población está vacunada, aunque no, un alto porcentaje de la población no ha recibido vacunas, bueno, lleva a plantearnos algunos interrogantes y algunos problemas que podemos considerar que estamos observando a pesar de haber desarrollado muy buenas vacunas. Y bueno, algunas de las preguntas que planteé seguramente coinciden con las que muchos de ustedes se preguntarán, son las siguientes. ¿Qué tan potentes son las vacunas frente a las nuevas variantes virales? O sea, estas vacunas nos protegen de estas variantes que tienen tanto poder de transmisión. Las vacunas logran disminuir la transmisión viral, como planteaba la doctora Sandoval. Bueno, hay muchos trabajos que demuestran que sí, que no la bloquea, como ocurría con las vacunas y la variante ancestral, pero sí que logran disminuirla. ¿Qué vacunas necesitamos para inducir inmunidad esterilizante? Obviamente el objetivo hoy en día es evitar que sigan apareciendo variantes ante el riesgo que aparezca alguna variante muy distinta que evada completamente la respuesta inmune. Entonces lo que necesitamos es que una vacuna induzca lo que se llama inmunidad esterilizante, es decir, que elimine al virus, que bloquee la transmisión, que bloquee la diseminación. Entonces, ¿qué necesitamos que las vacunas realicen o qué vacunas necesitamos desarrollar para lograr ese estado? ¿Podrían aparecer una nueva cepa que evada la inmunidad inducida por las vacunas? Bueno, ese es el gran riesgo y la gran amenaza, pero a mi entender eso con este virus no es posible. Entonces, bueno, muy rápidamente, todos a esta altura ya conocemos cuál es el ciclo del virus en el organismo, en humanos. Sabemos que es un virus que entra por la mucosa facial, o sea, a través de mucosa ocular, mucosa nasal o mucosa bucal, y enseguida se disemina por árbol respiratorio superior e inferior y tracto gastrointestinal, y todos sabemos también qué requiere o en qué células blanco es donde va a ingresar, se va a reproducir, se van a generar nuevas partículas, va a salir de esa célula y se va a diseminar por el organismo y con capacidad de contagiar a otras personas. Entonces esto hace, cuando comenzó la pandemia, esto lo desconocíamos completamente, hoy tenemos mucha información, sabemos cómo se produce al detalle, y lo que sabemos, o lo que pensamos cuando alguien tiene que desarrollar una vacuna, que los dos blancos para controlar o para promover en cuanto a los mecanismos inmunológicos con una vacuna, tienen que estar dirigidos a evitar, por un lado, que el virus entre a la célula y se disemine, y por otro lado, detectar una célula que está infectada y eliminarla. Entonces, la vacuna o las vacunas deben tratar de generar los mecanismos efectores que logren estos dos objetivos, y de esa manera esos mecanismos serán protectores. Entonces, bueno, hoy en día se exige que todas las vacunas, esto voy a ser muy breve para no entrar en detalles técnicos inmunológicos, que después si quieren me los pueden preguntar, pero hoy en día las vacunas apuntan a desarrollar todos estos mecanismos, sabemos que son absolutamente necesarios, al menos estos 5 mecanismos. Hasta ahora siempre el foco de las vacunas era generar anticuerpos, como en general cualquier vacuna para un proceso infeccioso busca generar un anticuerpo para evitar que el microorganismo ingrese una célula, se replique, etc., y además pueda reconocerlo y luego eliminar este complejo inmune, por lo cual hasta ahora se consideraba que la generación de anticuerpos era el mecanismo protector por excelencia, y si bien nunca se definió un marcador de protección, siempre se consideraba que los anticuerpos neutralizantes, lo que decíamos recién, por la capacidad de unirse a la proteína S y de esa manera evitar o bloquear el ingreso a la célula y que se replique, esos anticuerpos eran el marcador de protección, pero hoy sabemos que con las nuevas variantes que justamente evaden ese reconocimiento y la acción de esos anticuerpos, este marcador de protección ha dejado de ser como tal, y sabemos que hoy en día el marcador de protección es la inmunidad T. Entonces,
para tener buenos anticuerpos neutralizantes, que ahora vamos a ver que inclusive en variantes virales son funcionales, aunque con menor eficacia que frente a la variante original, para tener, les decía, buenos anticuerpos neutralizantes en alta cantidad y con muy buena afinidad de reconocimiento del antígeno, se requiere que la célula plasmática que lo produce y proviene de un linfocito B, ese linfocito B puede interactuar con linfocitos T, es decir, que la colaboración entre los B y los T en el centro germinal, en el órgano linfoide secundario, un ganglio o la misma mucosa, determina que esta célula madure, que esta célula genere anticuerpos con mayor afinidad y que además haga el switch o haga el cambio de isotipo de manera que esto sea un IgG o un IgA, que son los anticuerpos que nos interesan. Entonces, para tener una buena respuesta humoral, necesitamos una buena respuesta celular T dependiente. Y de hecho estos linfocitos T se llaman células T foliculares, son linfocitos TCD4 muy particulares que están en los órganos linfoides secundarios y las funciones interactuar con los linfocitos B, pero también necesitamos otros dos tipos de linfocitos T, como son los TH1, que se caracterizan por la producción de interferón gamma, y este interferón gamma va a tener dos funciones básicamente: por un lado activar macrófagos capaces de fagocitar al virus que está en circulación o al complejo antígeno-anticuerpo, de manera que cuando este virus que tiene, perdón, esta célula que tiene el virus en el fagosoma y recibe la influencia del interferón gamma, se activa y degrada lo que está en su interior. Así es como se eliminan partículas virales en circulación. Pero ese interferón gamma también es fundamental para activar los linfocitos T citotóxicos, que son los linfocitos T, o son el mecanismo fundamental de protección en una enfermedad viral, porque son los encargados de reconocer, como decíamos hoy, la célula infectada y eliminarla por apoptosis. Y para que este linfocito funcione en forma adecuada, requiere recibir interferón en la proximidad a través de una colaboración con linfocitos T, CD4 o helper o TH1, como se muestra aquí. De manera que la inmunidad humoral T dependiente es fundamental, pero también es muy importante la inmunidad celular T dependiente. Y un mecanismo adicional que es fundamental para mantener todos estos mecanismos efectores en el tiempo es la generación de linfocitos B de memoria y linfocitos T de memoria. Es decir, que una inmunidad duradera en el tiempo solo se va a lograr cuando tengamos un pool de linfocitos B y T de memoria en médula ósea o en los tejidos, como vamos a ver a continuación. Y lo que hemos aprendido con la aparición de estas variantes virales es que este mecanismo dependiente de anticuerpos, sobre todo de anticuerpos neutralizantes, es decir, los que reconocen los epitopes en la zona de la proteína S o RBD, llamado, que es lo que se une al receptor celular, esos anticuerpos son los que evitan la replicación del virus, la diseminación en el organismo y la transmisión a terceras personas o el contagio. De manera que esos anticuerpos son fundamentales para evitar la diseminación. Es decir, que cuando estábamos en presencia de la variante ancestral o Wuhan contra la cual estaba dirigida la vacuna y se generaban estos anticuerpos, fácilmente con la vacunación y la generación de estos anticuerpos estábamos evitando la diseminación del virus en el organismo y al medio ambiente, por lo cual era fácil de controlar digamos, las curvas de contagio. A partir de la aparición de las nuevas variantes virales, que justamente lo que evitan es este reconocimiento, bueno, estamos viendo que las vacunas siguen funcionando, por eso al día de hoy seguimos utilizando las mismas vacunas, porque hemos aprendido que uno, a través de estas vacunas, generando la inmunidad celular T dependiente, evita la severidad, o evita la neumonía severa y evita los fallecimientos. Y eso lo hemos aprendido a través del estudio de individuos que se infectan y desarrollan una enfermedad crítica y muerte, y esos individuos o esos pacientes en general tienen una linfopenia con bajo recuento, entre otras células, de CD4 y CD8. Por lo cual,
para evitar una enfermedad severa se requieren tener linfocitos T en un número adecuado. Por eso es tan importante que estas vacunas, actualmente, sobre todo frente a las variantes virales, generen una fuerte inmunidad celular T dependiente. Y es por eso que estas vacunas están funcionando contra las variantes, porque justamente a través de estos mecanismos están evitando la muerte. No evitan el contagio, ahora vamos a ver que lo disminuyen, pero sí evitan la enfermedad severa o la inflamación sistémica con falla multiorgánica. Entonces esto voy a ir muy rápido. Todos sabemos cómo han aparecido las variantes virales. Tenemos variantes virales de interés, simplemente por el mayor poder de transmisión, y luego tenemos las variantes de riesgo, que además del poder de transmisión logran evadir la respuesta inmune y sobre todo la inmunidad humoral. Entonces, bueno, a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, han aparecido a partir del primer año de la pandemia, ya hay por más que se detectó a partir de septiembre, sobre todo la variante alfa o británica, ya a partir de mayo y junio estas variantes estaban en la población, pero explotaron a partir de septiembre, y en diciembre ya teníamos un puñado casi de 10 variantes de riesgo, y a medida que fue transcurriendo este tiempo se fueron identificando cuáles eran las mutaciones y dónde se producían, y de esa manera fuimos entendiendo qué significaba que aparezcan variantes de riesgo. Entonces podemos ver que en estas variantes de riesgo, principalmente las mutaciones se producen en la proteína Spike y en la zona o en el dominio S1, que es donde está el RBD, que es la porción que reconoce al receptor específico de la célula. Y fíjense, estas son las distintas variantes, y esta es Omicron, y fíjense, cada uno de estos letras y números son mutaciones puntuales, individuales. Entonces, a lo largo del tiempo se fueron produciendo un número muy discreto, un número muy bajo de mutaciones que hizo que esa variante tuviera mayor poder de transmisión, pero a partir de noviembre del año pasado, y probablemente durante todo el año, aparece esta variante Omicron, que es muy distinta, tiene muchas más mutaciones que las otras variantes, y por eso, bueno, el origen de esta variante es distinto al anterior. Probablemente hubo recombinación o shift entre distintas subvariantes, como hace influenza, por lo cual ya no podemos decir que SARS-CoV-2 muta poco o muta menos que otros virus, sino que tiene un poder de mutación bastante elevado, y por eso el riesgo de que aparezca alguna variante que logre evadir completamente la respuesta inmune. Pero si uno va a analizar estas mutaciones, ¿dónde se encuentra? Bueno, fácilmente ve, esto es en Delta, esto es en Omicron, cada uno de estos puntitos coloreados son las nuevas mutaciones con respecto a las variantes anteriores. Fíjense, este es el receptor, en rojo AC2, y esta es la molécula Spike, esto es RBD o el dominio de esa molécula Spike que reconoce al receptor para que entre el virus a la célula. Fíjense que todas estas mutaciones se concentran en esta zona de reconocimiento, porque justamente aquí es donde están dirigidos los anticuerpos neutralizantes que evitan esta unión y la entrada del virus a la célula. O sea que la presión ejercida por el sistema inmune sobre la naturaleza hace que hayan prevalecido aquellas variantes virales que han mutado en esta zona, no han sido reconocidos por los anticuerpos neutralizantes y no hayan sido eliminados. Por eso es que prevalecen y se diseminan en forma tan marcada de un individuo a otro. Ahora, hay algo que es muy llamativo. Yo estoy diciendo que está mutando la zona de la molécula en la cual se une al receptor, pero lo que está mutando en realidad los epitopes que son reconocidos por los anticuerpos neutralizantes. Entonces uno esperaría, en muchas variantes debe haber pasado eso, que estas mutaciones también reduzcan la afinidad de reconocimiento del receptor, y eso no ha ocurrido. Se han seleccionado aquellas variantes, por suerte muy pocas, que hacen las dos cosas: evitan que se una el anticuerpo, pero a la vez tienen mayor afinidad por el receptor. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Entonces, si uno analiza la capacidad de estos anticuerpos de neutralizar la unión al receptor, o la capacidad de estas variantes de
evadir la respuesta inmune son los ensayos de neutralización, en el cual se usa una célula como la célula Vero6 que expresa el receptor AC2 y se evalúa la capacidad del virus nativo o un pseudovirus al cual se le hace expresar la proteína S que a uno le interesa. Se incuba este virus o el pseudovirus con el suero o con el anticuerpo que uno quiere evaluar si tiene capacidad neutralizante o no, y se evalúa cuántas células se infectan. Eso es lo que se llama título de neutralización y me permite, en lo que están estos gráficos, evaluar qué capacidad tiene ese suero de neutralizar la entrada del virus a la célula. Entonces, hay algo que se hizo el año pasado, que uno puede evaluar la capacidad de un anticuerpo de una persona infectada o de una persona vacunada, o inclusive un anticuerpo monoclonal que se usa en tratamiento, y si yo evalúo esa capacidad de neutralización de esos anticuerpos frente a partículas virales o pseudovirus en los cuales expreso la proteína S, pero estas proteínas tienen de a una sola mutación, fíjense que la capacidad de neutralización no disminuye. Es decir, que si yo cambio de a un solo aminoácido, este anticuerpo sigue reconociendo, sigue neutralizando la entrada del virus a la célula. Ahora, cuando se hace ese ensayo con más de una mutación, o con la partícula viral, o con el pseudovirus que expresa toda la proteína S con todas esas mutaciones, fíjense cómo disminuye la capacidad de neutralización de esos anticuerpos. Es decir que por eso el virus no va cambiando de a un solo aminoácido, sino que va cambiando de a 10, 15 o 20 aminoácidos, que sigue siendo un número discreto. Y aquí vemos lo mismo, si yo hago ese ensayo con virus nativo o con virus Wuhan, que es el virus ancestral, o con, esto es la cepa o la variante británica, la de Sudáfrica, Manaus, Delta o India, Omicron, etc., lo que puedo ver es que a medida que fueron apareciendo estas variantes virales y se fueron acumulando mutaciones, la capacidad de neutralización disminuyó hasta que con Omicron es prácticamente nula. Es decir, que con las variantes virales, estos anticuerpos protectores neutralizantes prácticamente no cumplen una función y no serían protectores. Por eso es tan importante evaluar la inmunidad celular, porque la inmunidad humoral, estas variantes logran evadirla. Ahora, fíjense qué ocurre si uno analiza la inmunidad celular. De nuevo, aislamos linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8 de individuos infectados con las distintas variantes virales y vemos los porcentajes de células. Estos porcentajes son prácticamente iguales. ¿Esto qué quiere decir? Que los virus, a medida que van evolucionando y se van haciendo, como dijimos, cada vez más distintos o van incorporando y acumulando mutaciones, son capaces de reducir el reconocimiento de los anticuerpos neutralizantes, pero no son capaces de alterar el reconocimiento de linfocitos T. Entonces, por eso es que estas vacunas funcionan también para evitar la severidad, porque el virus puede evadir o puede mutar los epitopes B, que van a ser reconocidos por los anticuerpos, pero no puede evadir la respuesta celular T. Por eso estas vacunas no logran controlar o bloquear la diseminación, pero sí logran evitar la enfermedad severa. Pues por más que el virus mute, los linfocitos TCD4 y CD8 que generan la vacuna son capaces de controlar a las células infectadas y evitar la enfermedad sistémica severa. Es decir, que estas variantes virales evaden parcialmente la respuesta inmune, solo evaden la respuesta humoral. Entonces, ¿cuál es el rol de las vacunas actuales frente a estas variantes virales circulantes? Bueno, esto es lo que les dije hoy, a lo largo del tiempo, cómo han ido apareciendo estas variantes virales, cómo se ha ido reduciendo en estas variantes virales la capacidad de reconocimiento de anticuerpos neutralizantes.
hoy en día, por ejemplo, en Estados Unidos y en muchos países. En Argentina ocurre prácticamente lo mismo. Las variantes que prevalecen es la BA4 y BA5, ya las otras variantes no existen, es decir, que esta variante es la única que se está transmitiendo y hasta ahora, por suerte, no están apareciendo nuevas variantes, lo cual significaría que la situación está medianamente controlada. Ahora bien, ¿cuál es la situación entonces frente a ese panorama? Y aquí es donde adquiere importancia, hay muchos trabajos que lo han demostrado, yo les voy a mostrar este solo, la importancia de los refuerzos en las vacunas. Entonces, este es un trabajo que se publicó este año, en el mes de abril, es un trabajo importante. Lo que muestra es los niveles de anticuerpos neutralizantes frente a las distintas variantes. Entonces aquí tenemos el título de anticuerpos neutralizantes de individuos que están infectados con variante original, aquí, en este gráfico los que se infectaron con variante alfa, aquí con variante beta y aquí con variante delta. En este panel se evalúa la capacidad neutralizante de anticuerpos post-infección y aquí se evalúa la capacidad neutralizante de anticuerpos post-vacunación. Entonces, en todos los casos lo que podemos ver es que si el individuo se infectó con la variante ancestral, con alfa, con beta o con delta, cuando uno analiza esos anticuerpos, qué capacidad tienen de neutralizar Omicron, en todos los casos disminuye. Es decir, que un individuo que genere inmunidad frente a alguna de estas otras variantes, si se infecta con Omicron, tienen menor capacidad de neutralizar. Pero muchos individuos tienen capacidad, tienen anticuerpos. Por eso es lo que decíamos, estas vacunas no van a bloquear, no van a eliminar la transmisión, pero sí la van a reducir, porque muchos individuos, dependiendo de la genética, cómo respondan a las vacunas, qué historias tienen de vacunación previa, esos individuos son capaces de generar anticuerpos que van a reconocer a Omicron. Esto es para el caso de infección, esto es para el caso de vacunación, es muy parecido a individuos, estos son individuos que se vacunaron con vacuna de Pfizer. Cuando uno analiza los anticuerpos neutralizantes inducidos por la vacuna en su capacidad de neutralización de variante Wuhan, este es el resultado. De nuevo, tenemos una capacidad muy variable, no todos responden igual frente a la vacuna, pero cuando esos anticuerpos generados por esta vacuna los evaluamos frente a las variantes virales, vemos lo que les mostré recién. Esa capacidad de neutralización disminuye y se observan los menores títulos con Omicron. Ahora bien, si uno analiza lo mismo, pero antes y después de la dosis de refuerzo, o sea, estos individuos recibieron el esquema completo de vacunación con Pfizer y se analiza la respuesta o la neutralización frente variante ancestral, alfa, beta, gamma, delta y Omicron, antes y después del refuerzo, fíjense que en todos los casos, si el individuo recibe el refuerzo, el título de anticuerpos neutralizantes aumenta. Y lo llamativo es que yo estoy vacunando con una vacuna dirigida a una variante que no está más, pero me aumenta los anticuerpos neutralizantes contra todas las variantes virales. Entonces, este tipo de trabajo o este tipo de resultados lo que indica es que por más que el virus evade la respuesta inmune, siempre hay algún individuo que va a generar una buena respuesta, que va a frenar la transmisión y que la dosis de refuerzo es fundamental para todas las variantes virales, inclusive la Omicron, que tanto cambió con respecto a la variante original y las otras variantes virales. Y en este otro trabajo que apareció muy recientemente, yo creo que también a mí me gusta, es muy importante, y les muestro solo este resultado, porque este trabajo muestra la importancia de la vacunación y la infección, o sea, la importancia de la inmunidad post-vacunación o post-infección o post-vacunación más infección, que es lo que llamamos inmunidad híbrida, o en algún momento se llamó la superinmunidad, simplemente para diferenciarla de la inmunidad post-infección o inmunidad post-vacunación. Entonces aquí lo que se evaluó son anticuerpos neutralizantes contra BA1, estos son títulos de anticuerpos neutralizantes, en individuos vacunados con Pfizer
o infectados con Omicron. O sea, se realizó en un momento donde prevalecía Omicron, esto se hizo en Francia, y cuando uno acá evalúa la vacuna es la vacuna Pfizer. Entonces fíjense, lo que les decía recién, individuos vacunados con Pfizer dirigida a variante ancestral, producen anticuerpos neutralizantes contra Omicron, muy bajo título. Sí producen esquema completo, no infectados, bajo título contra Omicron. Ahora, el título de esos anticuerpos contra Omicron, cuando se infectan con Omicron, es mayor si no están vacunados. O sea que hay mayor cantidad de anticuerpos contra Omicron si el individuo está infectado que si está vacunado contra la variante ancestral. Inclusive, también, fíjense, 3 dosis de vacunas, refuerzo lo que vimos recién, si reciben 3 dosis de vacuna, la cantidad de anticuerpos contra Omicron es mayor con respecto a si recibió 2 dosis de vacuna. Pero estos son no infectados. Ahora, fíjense qué ocurre cuando el individuo está infectado y además está vacunado. Entonces uno puede comparar este caso con este caso, o sea, aquellos individuos que estaban vacunados y sin infectar versus los que están vacunados e infectados con Omicron. El título de anticuerpos neutralizantes es mucho mayor, es significativamente mayor, y lo mismo si el individuo tenía las 3 dosis o la dosis de refuerzo y se infectan. Entonces esto habla de la inmunidad híbrida, y que esto es importante en este momento, donde un gran número de la población está infectado y a su vez está vacunado, por lo cual eso genera inclusive mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes, y por eso decimos que por más que las variantes virales evaden la respuesta humoral o el reconocimiento de anticuerpos neutralizantes, un determinado número de individuos vacunados e infectados van a tener cantidad de anticuerpos suficientes como para disminuir la transmisión. Entonces esto habla de la importancia del refuerzo y la importancia también de la exposición al virus. Por más que uno esté vacunado, si se expone al virus, lo importante es que no desarrolle enfermedad severa, y esa exposición va a reforzar la inmunidad. Probablemente lo mismo que está ocurriendo en este momento con otras infecciones por virus o por bacterias, que estamos vacunados y seguimos estando expuestos a los patógenos. No nos enfermamos porque estamos vacunados y mantenemos una buena inmunidad sostenida en el tiempo. Es probable que aquí esto ya esté pasando. Entonces, para ir a la tercera parte, un poco, bueno, a pesar que sabemos y que hemos visto y estamos viendo que estas vacunas funcionan, a pesar de tener variantes que han cambiado tanto como la Omicron, bueno, el futuro de la vacunación, o lo que se llaman vacunas de segunda generación, seguramente viene por este lado, lo que son vacunas bivalentes y vacunas mucosales. Vacunas bivalentes se han aprobado recientemente. El 31 de agosto, FDA y EMA aprobó 2 vacunas, ARNA, Pfizer y Moderna, y vacunas mucosales todavía, ahora algo les voy a mostrar, todavía no hay vacunas autorizadas. Estas son las 2 vacunas que están autorizadas, no hay mucha información disponible, hay apenas 2 o 3 preprint, que algo les voy a mostrar muy rápido, pero bueno, Moderna tenía ya autorizada, sobre todo por la EMA, una vacuna bivalente, es decir, contra variante Omicron A1 y contra la variante ancestral. Cuando hablamos de bivalente es eso, mantener en esa misma dosis de refuerzo, es una monodosis, única dosis de refuerzo, que tiene la mitad del RNA codificante para la proteína S o RBD, lo que sea, de la variante ancestral, y la otra mitad del ARN para la variante Omicron. Entonces, Moderna tiene 2 vacunas, esta prácticamente no se usa, ahora se está usando esta porque BA1 ya no circula, y Pfizer directamente le autorizaron una vacuna contra BA4 y BA5. Esto es lo único que hay disponible en bibliografía, son datos de un preprint que se publicó hace poquito, en junio, medRxiv, y lo que muestra es bueno, un estudio en fase 2 y fase 3 de alrededor de 700
personas, de nuevo se evalúa la respuesta humoral, o lo que muestran es la respuesta humoral, anticuerpos neutralizantes, según los individuos hayan recibido la vacuna contra la variante ancestral o la vacuna contra 214, que es esta, contra Omicron. Entonces, en todos los casos, lo que vemos es que cuando antes de recibir este booster o este refuerzo, estos son los niveles de anticuerpos contra Omicron, y luego del refuerzo, en todos los casos, hayan tenido infección previa o no, en todos los casos los niveles de anticuerpos contra Omicron aumentan. Hayan recibido la vacuna para la variante ancestral, como vimos recién, o con la vacuna para Omicron. Lo importante es que cuando esa vacuna tiene el componente de Omicron, los anticuerpos neutralizantes tienen mayor título contra Omicron. Esto es anticuerpos neutralizantes contra variante Wuhan, y estos anticuerpos neutralizantes contra variante Omicron. O sea que inclusive las personas que reciben la primera vacuna contra la variante ancestral tienen anticuerpos contra Omicron, como vimos recién, pero cuando reciben la segunda, esos anticuerpos aumentan, tanto si reciben la vacuna contra variante ancestral como contra Omicron. Si bien la diferencia de títulos no es muy diferente si reciben una u otra vacuna, es entre el doble y el triple, lo cual biológicamente puede significar que ese anticuerpo neutralizante o esa cantidad de anticuerpo neutralizante bloquee la transmisión o no. Y el otro trabajo que hay es un modelo preclínico, que se publicó este lunes pasado, el 12/9, apareció, y aquí lo que se evalúa en ratones es, de nuevo, la capacidad de anticuerpos neutralizantes, según los ratones reciben la vacuna contra el virus original, contra BA1 o contra BA4 y BA5, y acá de nuevo vemos la capacidad o los títulos de anticuerpos neutralizantes contra variante original, contra Omicron, y fíjense, contra la variante Omicron A4, A5, en los ratones que fueron vacunados con una vacuna específica de esta variante, son los que mayor cantidad de anticuerpos y más homogéneo es el título de anticuerpos neutralizantes. Y lo más importante es que se desafió esos animales con la variante Omicron viva, y lo que podemos ver es cuando se analiza la carga viral en lavado nasal, que tiene que ver con el contagio, en la mucosa nasal o en los pulmones, siempre vemos que la carga viral es mucho menor en aquellos animales que recibieron la vacuna para la variante A4, A5. Es decir, en modelos animales se ha probado que esta vacuna genera mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes y que además protege de enfermedad severa, seguramente porque la carga viral es mucho menor. Entonces, para nombrar rápidamente qué son las vacunas mucosales, las vacunas mucosales son vacunas que se administran a través de mucosas, y bueno, hay mucho interés en este tipo de vacunas desde hace muchos años, porque la mayor parte de las enfermedades infecciosas son mucosales, a través de la mucosa del árbol respiratorio, del tracto gastrointestinal. Por eso es que se está tratando de desarrollar este tipo de vacunas para generar una respuesta que sea local en la mucosa donde entra el microorganismo y que sea rápida para evitar que se replique. Lo que se busca en las mucosas es IgA, porque es lo que se trasloca al lumen y es lo que va a estar en contacto con el microorganismo para evitar que ingrese. Se busca una respuesta más potente, porque la IgA es dimérica, a diferencia de la IgG, que es monomérica, por lo cual tiene más capacidad de bloquear al virus. Y también lo que se busca o lo que se encuentra es que es una respuesta más duradera, porque este tipo de vacunas lo que genera es linfocitos B y linfocitos T residentes de memoria en el tejido. Cuando la vacunación sistémica genera, como vimos recién, linfocitos B y T sistémicos, se acumulan principalmente en médula ósea, la vacunación mucosal genera estas células que se localizan en la mucosa donde se administra la vacuna, por lo cual
tenemos mayor capacidad de acumular linfocitos B y T de memoria, y además la reactivación frente luego al ingreso o a la exposición al virus o al microorganismo es mucho más rápido. Entonces, este tipo de vacunas se espera que generen IgA dimérica. También se ve que hay IgG que se trasloca al lumen, también se ve que hay CD4 y CD8 que se traslocan al lumen, pero lo importante es que se acumulen linfocitos B y T de memoria en el tejido. Entonces, las vacunas mucosales son muy pocas las que hay licenciadas contra estos microorganismos, nada más Vibrio cólera, hay una sola para infecciones respiratorias de influenza, otras vacunas mucosales para salmonela, bueno, la clásica Sabin para polio y para rotavirus. Es decir, que es muy poquito el número de vacunas que se han desarrollado frente a la enorme cantidad de enfermedades infecciosas mucosales, y esto básicamente tiene que ver con este factor. Es difícil desarrollar, caracterizar y asegurar seguridad, valga la redundancia, de adyuvantes mucosales que sean aptos. Y con respecto a vacunas mucosales para COVID, hay solo 7 ensayos en fase 1, ensayos clínicos en humanos con vacunas intranasales. No tenemos acceso a resultados, pero bueno, todavía este tipo de vacunas no ha sido autorizada. Sí hay algunos trabajos en modelos preclínicos como este, de Akiko Iwasaki, es una inmunóloga muy importante de Yale, de la Universidad de Yale en Estados Unidos, y ha desarrollado un modelo que es muy, muy interesante, que consiste en hacer una primera inmunización sistémica o parenteral, en este caso con RNA, y una segunda inmunización o refuerzo solo con la proteína, sin adyuvante, para evitar los efectos adversos de los adyuvantes, que, como les decía recién, es lo que complica cuestiones de seguridad de este tipo de vacunas. Entonces, con la inmunización sistémica generamos IgG, IgA, en sangre sistémico, linfocitos B, linfocitos T, todo sistémico, y lo que ella demuestra, que les voy a mostrar muy, muy poquitito, es que cuando estos animales que son inmunizados en forma sistémica se los desafía solo con la proteína, en este caso proteína Spike, logramos todo lo que decíamos recién. Logramos una IgA dimérica en lavado bronquialveolar, logramos una IgG en el lavado bronquialveolar, células plasmáticas productoras de IgG e IgA dimérica, y linfocitos T, CD4 y CD8 residentes de memoria. Es decir, que la inmunización inicial sistémica genera las células que luego la exposición a la proteína específica las atrae a la mucosa, y ahí es donde ejercen la función efectora que nos interesa. Y en estos trabajos, en los animales que recibieron ese prime sistémico y el boost con la proteína, cuando uno analiza la carga viral, vemos que estos animales tienen la menor carga viral en pulmón, en la mucosa nasal, y tienen el menor score patológico de pulmón, como podemos ver aquí. Esta es la histología de un pulmón de animales no infectados. Estos son los animales que solo reciben el prime sistémico y luego son desafiados, tienen patología, tienen neumonía, y estos son los animales que son desafiados pero recibieron el prime y el refuerzo. Es decir que logramos con este tipo de procedimiento, de inmunización o de vacuna, no lo voy a leer esto por cuestiones de tiempo, pero es un poco lo que les dije, logramos todo lo que estábamos buscando. Inclusive ellos demostraron que a los 3 meses todavía tenemos una buena respuesta B y respuesta T. Es decir, que yo creo que el futuro de las vacunas viene por este lado, y esto también es importante considerarlo con lo que vimos anteriormente. Pensemos un individuo que está vacunado y que luego es infectado, es expuesto al virus. Estaría ocurriendo realmente esto. Es decir, que la inmunidad híbrida estaría ocurriendo de una manera muy parecida a lo que ocurre en este modelo. Y rápidamente, para terminar la charla, les voy a contar en qué consiste Argenvac, nuestra vacuna que la hemos desarrollado en la Universidad Nacional de La Plata, con 2 grupos que estamos colaborando. La vacuna se basa en el empleo de subunidades proteicas. Nosotros empleamos RBD,
o sea, la porción de la proteína S, como vimos recién, que es reconocida por el receptor AC2, lo estamos produciendo en levaduras, con un sistema que hemos optimizado en cuanto al costo y al rendimiento en la producción. Hemos caracterizado la inmunogenicidad y la antigenicidad de esta RBD, y combinamos la RBD con nanopartículas, que es algo que venimos estudiando hace un tiempo. Son nanopartículas que tienen capacidad de proteger a la RBD. La idea era usarla en una vacuna mucosal. En mucosas ocurre degradación, por lo cual hay que proteger el inmunógeno, pero lo que nosotros observamos es que esta nanopartícula tiene propiedades adyuvantes. Entonces nuestra vacuna es una vacuna que se produce toda localmente en nuestro país, consiste en subunidades proteicas y nanopartículas adyuvantes. Y tenemos una vacuna sistémica y una vacuna intranasal. Hemos formado un consorcio al cual se ha adherido un grupo privado, que es la que está montando la planta de producción, GION, de manera que, bueno, estamos en la última etapa de la fase preclínica de esta vacuna, y volviendo rápidamente a este esquema de lo que es lo que debe generar una vacuna para COVID, bueno, nuestra vacuna hemos visto que genera anticuerpos, voy a pasar muy rápido, estos IgG anti-RBD, siempre comparamos con un control de RBD con hidróxido de aluminio, NP es nuestra nanopartícula, esta es nuestra vacuna, genera IgG anti-RBD, genera anticuerpos neutralizantes de variante original o variante ancestral, muy poca cantidad de anticuerpos neutralizantes de Omicron. Cuando analizamos la presencia de anticuerpos en lavado bronquialveolar, hay IgG. También esta vacuna genera IgA en suero, genera IgA en lavado bronquialveolar y en saliva y en materia fecal. Es decir, que tiene características de una vacuna mucosal, por más que eso no se los dije. Bueno, no importa, la estamos administrando por vía sistémica. Y con respecto a la inmunidad celular, lo mismo, nosotros obtenemos producción de interferón gamma a partir de células de vaso de los animales, CD4 y CD8, productores de interferón gamma, es decir, que esta inmunidad T dependiente es lo que nos permite obtener o generar anticuerpos neutralizantes de elevada afinidad. Y en la vacuna mucosal o intranasal hemos desarrollado también una nanopartícula marcada por fluorescencia, vemos por citometría de flujo a distintos tiempos cómo esa nanopartícula permanece en su conformación adecuada en los distintos órganos y tejidos a distintos tiempos, es decir, que la administramos en la fosa nasal por instilación, a los 30 minutos esa vacuna está en la mucosa nasal, a los 30 y 60 minutos migra a los ganglios submaxilares o cervicales, donde empieza a activar el sistema inmune, a las 2 horas está en ganglios mediastínicos, es decir, que migra a pulmón, y a las 2 horas también la observamos dentro del parénquima de pulmón. Esta vacuna, estos son resultados con OVA que habíamos tenido previamente cuando la optimizamos, pero con RBD tenemos los mismos resultados. Genera IgG en suero, IgG en lavado bronquialveolar, en verde, genera IgA en saliva, IgA en lavado bronquialveolar e IgA en materia fecal, y además también genera CD4 y CD8 productores de interferón. Estamos dando 3 dosis separados por una semana, estamos avanzando a un esquema de 2 dosis con la idea de después utilizarla como una vacuna de refuerzo. Los animales no pierden peso, no tiene toxicidad, etc. Es decir que este proyecto está un poquito más atrasado, la vacuna intranasal, que la sistémica, pero bueno, confiamos en que vamos a llegar a buen término. Entonces tenemos 2 candidatos vacunales de Argenvac, una sistémica, otra nasal. Estamos produciendo en condiciones GMP, todavía no la hemos probado, buenas prácticas de manufactura, y bueno, no puedo mostrar muchos resultados porque estamos en pleno proceso de patentamiento, de registro en el ente que registra el MAT, las vacunas y los medicamentos en nuestro país, y ya estamos planificando, esperemos para el año que viene, los ensayos clínicos de esta vacuna en humanos. Bueno, muchas gracias.
Muy buenas tardes, doctor Docena. Muchas gracias por contarnos sobre la evolución de las vacunas, cuánto ha ido avanzando desde la última conferencia que usted nos brindó y cómo la evidencia se ha ido agrupando y dándonos grandes enseñanzas y también apareciendo nuevas variantes desde la última vez de su conferencia. Procedo a leerle algunas de las preguntas que tenemos a través del chat. Le envían saludos desde Washington, dice aquí uno de los participantes. Tenemos aquí una pregunta que dice, buenas tardes, excelente conferencia. ¿La vacuna bivalente podría protegernos contra estas variantes virales de escape inmune? Y si es así, ¿podríamos estar a las puertas de que COVID quedara como una endemia como los otros coronavirus? Sí, yo creo que sí, que va a proteger. Para mí el riesgo, digamos, sin usar una vacuna bivalente, tenemos pruebas que la vacuna funciona. El mayor problema ahora es frenar la transmisión. Yo creo que vacunando más gente y con dosis de refuerzo con las vacunas actuales, se debería bloquear aún más la transmisión. El problema, yo creo, de utilizar vacunas que generen inmunidad contra Omicron es que se sigan seleccionando variantes que ahora evadan los anticuerpos neutralizantes contra Omicron, por lo cual cada vez vamos ajustando más o vamos a tener que ir afinando más el tipo de respuesta inmune que necesitamos generar. Yo creo que va a haber que probar y evaluar cuánto bloquean la capacidad de transmisión y de contagio. Pero hay que seguir utilizando las vacunas que usamos hasta ahora porque bloquean la capacidad de generar una enfermedad severa, que es lo más importante en una vacuna. Muy bien, muchas gracias. Hay dos preguntas aquí relacionadas. Habla que a pesar que en nuestro país hay personas con mala alimentación, no han padecido de COVID y tampoco han recibido vacuna, ¿a qué se debe eso? Y esto lo uno con siempre un comentario de este participante. Dice, puede decirse que hay personas que por sus propios anticuerpos son inmunes a todas las variantes ya conocidas, ya que no se han infectado o no se han vacunado, signo de interrogación. Y sí, es una gran pregunta, es un poco toda la heterogeneidad que hemos visto, ¿no? En estas personas seguramente la inmunidad innata tiene un rol fundamental en contener esa infección. La verdad es una pregunta muy difícil de contestar. Uno no puede asegurar que una persona que no está vacunada nunca se va a infectar o desarrollar una enfermedad severa, como tampoco puede asegurar que una persona vacunada lo va a hacer, porque hemos visto que tanto animales de cepa, que son iguales genéticamente, responden todos distintos frente a la misma vacuna. Entonces, la respuesta a la vacuna o a la infección va a depender de cada individuo. Y está muy bien el comentario, tiene mucho que ver con la alimentación, con la historia previa de vacunación, si toma o no antibióticos, eso se ha demostrado, que cuando uno toma antibióticos la respuesta no es la misma. Entonces, bueno, es digamos, un conjunto de factores que impactan de distinta manera y es muy difícil de predecir si una persona que es inmunocompetente, si hablamos de un inmunosuprimido, aunque ahí nosotros mandamos a publicar un trabajo en personas con inmunodeficiencias primarias y nos hemos llevado una gran sorpresa, que responden a estas vacunas. Es una gran sorpresa. O sea que tampoco en los inmunodeficientes uno puede descartar y no vacunarlo pensando que no va a desarrollar respuesta, pues es probable que genere una respuesta T, que hemos visto que sirve también para evitar la enfermedad severa. Muy bien, qué interesante, doctor. Otra pregunta, ¿será cierto que la inmunidad puede deberse al tipo sanguíneo? Sí, eso han habido trabajos, creo que era grupo A, sí, eso se trató de explicar, yo nunca más vi otra forma de explicarlo ni otra correlación, no sé realmente si tiene o no que ver el grupo sanguíneo, pero seguramente tiene que ver con algún tipo de reactividad cruzada. Pero no es algo que hoy en día se esté haciendo mucho hincapié. Muy bien, hay otra pregunta aquí sobre efectos secundarios más comunes por vacunal y relación con infartos agudos del miocardio en jóvenes. Sí, todas las vacunas tienen efectos adversos y también eso depende no solo de la vacuna, sino del individuo. Hemos visto que muchos individuos frente a la misma vacuna, algunos hacen un tipo de reacción y otros no hacen absolutamente nada. Entonces, las vacunas de RNA son los que más
problemas han tenido en lo que tiene que ver enfermedad cardíaca, lo mismo que la de ¿cómo es? AstraZeneca con enfermedades vasculares. Pero bueno, uno no puede negar que las vacunas tienen un efecto adverso, porque justamente las vacunas lo que hacen es activar el sistema inmune a través de procesos de inflamación con el adyuvante, y esa inflamación es la que genera los efectos adversos. Entonces, uno ahí lo que tiene que comparar es en una balanza el peso del riesgo y el beneficio, de una muerte por una neumonía que no se vacuna frente a una reacción adversa frente a una vacuna. Bueno, si la persona tiene antecedentes, habrá que elegir la vacuna que menos riesgo signifique para generar una reacción adversa crítica. Muy bien. Hay otra pregunta aquí. Buenas tardes, excelente ponencia. Muchas gracias por compartir. Pregunta, ¿qué otros epítopes elicitan la respuesta inmune celular? ¿Qué explica la actividad contra variante Omicron B4 en personas vacunadas con mRNA del Spike SARS-CoV-2 Wuhan? Muchas gracias. Bueno, lo mismo que estábamos diciendo. Digamos, la partícula, la proteína es muy grande. La RBD tiene 20 kilodalton, es una proteína muy grande. Y no todos van a generar el mismo tipo de anticuerpos contra los mismos epitopes. Entonces, algunos reaccionarán contra una parte, otros contra otra parte, algunos generarán anticuerpos justo contra el epitope que mutó, ahí no va a estar protegido. Entonces, eso es algo que no lo podemos predecir, no lo podemos saber, porque no sabemos cómo va a responder cada uno en ese momento. Cada uno genera una respuesta inmune que varía de un día a otro, si quieren, porque esos anticuerpos se generan al azar. El reordenamiento de genes es al azar. Entonces yo la especificidad o los anticuerpos que genero hoy, probablemente la semana que viene, o el año que viene, o en 10 años, no lo vuelva a generar. Entonces la respuesta que estoy generando hoy yo va a ser distinta a otro momento, va a ser distinta a otro individuo, y bueno, en algún caso habrá protección y en otro caso no. Es esa variabilidad que vimos en cuanto a la generación de anticuerpos neutralizantes de un individuo frente a otro que recibe la misma vacuna. Es parte de esa heterogeneidad. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto tiempo después de padecer la infección por COVID-19 se recomienda que se aplique la siguiente dosis de vacuna, ya que se ha visto que la efectividad de Pfizer es de 5 meses y de Moderna alrededor de 7 meses? Sí, eso es cierto, tiene que ver con la memoria, y de nuevo lo mismo, todas las vacunas son distintas. Lo que se aconseja es no vacunar enseguida de la infección porque no tiene sentido. Digamos, uno tiene una infección, expande células B y T, y eso dura un tiempo, también va a depender de cada uno. Se ha visto que en general post-infección la inmunidad no dura más de 9, 10 meses, eso es lo que se ha demostrado. En otros dura poco y en otros dura nada. Entonces lo que se aconseja luego de la infección al mes ya se puede vacunar. Entonces uno ahí de esa manera está haciendo inmunidad híbrida, está expandiendo las células que se generaron en la infección. O sea, los linfocitos B y T de memoria los expande con la vacuna. Y al revés igual, si uno se vacuna y después se infecta, está pasando lo que mostré en ese trabajo en los ratones. Muy bien. Otra pregunta. Entre las bivalentes BA1 y BA4-5, ¿cuál es preferible? No lo sé. Nadie lo sabe. No hay, digamos, no tengo de dónde agarrarme para decir una sí, una no. Probablemente las dos funcionen. Yo diría la BA4 y BA5 porque la vacuna va a estar dirigida directamente contra la variante que está circulando. Pero bueno, ahí de nuevo tenemos el riesgo que eso seleccione nuevas subvariantes que vadan esa respuesta. Nadie lo sabe, es la naturaleza. Muy bien. Esta es una pregunta que es rescatada, ya fue tratada en su ponencia anterior, pero vale la pena porque es una pregunta que está reincidente. En El Salvador hemos recibido 4 vacunas, otros solo 3. Al momento se recomienda un refuerzo. ¿Y de cuál sería si se recomienda una o una bivalente? Dice que no hay en este momento, pero ¿en qué momento ponerse o cuántas vacunas ponerse?
Sí, bueno, primero va a depender cuándo se dio la tercera. Cuanto más tiempo dejemos pasar de una vacuna a la otra es mejor. Tenemos que llegar a un esquema que demos por lo menos una por año, no 2 por año como estamos haciendo. Dar vacunas cada 2 meses para mí no tiene ningún sentido, es desperdiciar la vacuna, no sabemos qué efecto va a tener a largo plazo, así que yo diría por lo menos dejar pasar entre 4 a 6 meses de la última dosis. Si tienen 3 dosis, darse la cuarta dosis si hay mucha circulación viral. Yo no, realmente desconozco cuál es la situación ahora en El Salvador, pero siempre conviene, digamos, estar dentro de ese esquema, ¿no? Si yo me di la tercera dosis en enero, yo me daría la cuarta dosis. No esperaría la bivalente. Estas funcionan. Muy bien. Y en este momento podemos hablar de un tiempo de inmunidad ya. ¿Cuánto dura la inmunidad por COVID? No lo podemos saber justamente por eso, porque estamos vacunando bueno, una cosa post vacuna y otra post COVID, ¿no? Pero post vacuna, si estamos vacunando cada 6 meses, es imposible saber cuánto dura. Sabemos que dura poco, pero ahora tenemos que considerar que la persona que está vacunada muy probablemente se infectó. Entonces tenemos que ver la duración de la inmunidad híbrida, post vacuna y post infección. Nadie tiene ese dato, nadie lo sabe, pero bueno, si bajamos la transmisión viral, evitamos la enfermedad severa si hay infección, y además podemos vacunar por lo menos una vez al año, yo creo que vamos a llegar a lo que están haciendo las vacunas actuales, que duran años. Muy bien. Hay una pregunta aquí que dice, si una persona se inmuniza con las tres dosis, pero de diferentes casas comerciales, ¿se tiene una buena respuesta o es menor? Nosotros hemos visto acá en Argentina que si son distintas, la respuesta es mejor. Humoral y celular. Hemos medido anticuerpos totales, hemos medido anticuerpos neutralizantes y respuesta celular, y hemos visto que si la última dosis es ARN y las otras son cualquiera, virus inactivado, como Sinopharm aquí en Argentina, o AstraZeneca o Sputnik, la respuesta mejora. Eso lo hemos visto. Muy bien. ¿Qué ventajas ofrece la vacuna nasal con respecto al intramuscular en lo referente a la inmunogenicidad? Bueno, no, es un poco lo que uno espera que les mostré. Uno con la vacuna nasal espera generar una inmunidad en el lugar donde entra el virus, de manera que si uno tiene en la mucosa nasal la IgA dimérica específica del virus, o que reconozca el virus, cuando el virus entra, lo bloquea y no se le da tiempo a que se entre a la célula nasal, se replique, se disemine por el organismo, vaya a árbol respiratorio inferior y contagia al resto. Y además va a durar más tiempo porque uno genera con esa vacuna mucosal linfocitos B y T de memoria que están en la mucosa. O sea, se estimula enseguida cuando entra el virus en la exposición. Eso es lo que se busca con cualquier vacuna mucosal, tanto en árbol respiratorio como en tracto gastrointestinal. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que nos ha mostrado, estos conceptos de inmunidad esterilizante, que es lo que nos hemos venido preguntando, de que vacunas y siempre hay transmisión, siempre se infectan las personas, pero la respuesta inmune sale a la defensa y tenemos casos menos graves y todas las personas que han podido salvarse con el uso de las vacunas. Sí, sí, Eh, exactamente. Y yo lo puedo contar en primera persona. No, no es que lo he leído, sino que a mí me ha pasado. Yo tengo 4 dosis, todas distintas, las 4, y he estado varias veces con personas que después me enteré que estaban infectadas, por lo cual yo me contagié y jamás tuve síntomas. O sea que eso yo, por más que sean vacunas dirigidas contra otra cepa que ya no existe, estas vacunas protegen igual. Y además no he infectado a mi entorno, por lo cual quiere decir que ha evitado la enfermedad severa. Yo tuve COVID antes de las vacunas y estuve internado con neumonía. O sea, yo puedo decir que es un COVID sin vacunar y con vacunar. Y bueno, la diferencia es muy clara y yo lo atribuyo a la vacuna. No, para mí no hay otra explicación. Excelente. Muchas gracias, doctor Decena, por actualizarnos en esta parte de vacunas. Considero que vamos a seguir hablando en el futuro de
de las vacunas. Hay múltiples agradecimientos a través del chat por transmitirnos estos conocimientos de un investigador con su prestigio y su experiencia, y que está realizando investigaciones también en nuestro país, colaborando con el Sistema Nacional de Salud en esto. Esperamos, como usted dice, tenerlo pronto por acá para poder saludarlo en persona y seguir compartiendo sobre el tema de vacunas. Claro, vale. Recuerdo la última ocasión, su mensaje que es que nos vacunemos. Vacunarnos sigue siendo recomendable. Usted nos decía en esa ocasión que si teníamos vacunas que aprovecháramos y que no dejáramos la oportunidad de ponernos. Si pudiera repetir ese mensaje para todos los que están conectados en este momento. Sí, 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 totalmente. Y ya le digo, por eso último, mi experiencia personal, yo lo reafirmo. Y en este momento, más que vacunarse, es darse las dosis de refuerzo. Habiendo vacunas y habiendo virus circulando con un gran poder de transmisión y de contagio, hay que vacunarse y uno va a estar mucho más tranquilo y puede desarrollar hábitos de vida mucho más normales. Igual hay que seguir usando barbijo, etcétera, pero va a estar más tranquilo que si se contagia, no va a tener una enfermedad severa. O sea, la recomendación es vacunarse, el que no está vacunado, y el que está vacunado, darse las dosis de refuerzo lo más separado posible en el tiempo. Por lo menos yo creo que 6 meses. Muchas gracias, doctor Docena, por siempre colaborar con esta formación y con transmitir sus conocimientos.